Damos gracias a Dios. Buenas tardes una vez más a nuestra reunión Casa de Oración Chula Vista, y también están invitados los de Loma Dorada, Tijuana. Qué bueno que se conecta, qué bueno que hacemos esa coinonía y nos congregamos virtualmente a través de nuestra de página de Facebook, y damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están ahí reunidos como familia, qué bueno que se toma el tiempo para seguir llevando a cabo esta encomienda a nuestro Padre Celestial, ahora desde sus casas. Gracias a Dios por dejar, ¿verdad? Y obedecer, que Dios puso en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena y perfecta voluntad. No hay otra perfecta voluntad sino solamente la de Dios. Damos gracias a Dios pues por sus vidas. Un saludo a la familia, a los jovencitos. Acuérdense que los jovencitos también, los niños tienen sus clases de EVI para que ustedes puedan acceder a ellas y puedan edificarse en la palabra de Dios juntos como familia. Lo pueden hacer cualquier día, en cuanto tengan tiempecito. Se suben los sábados, en cuanto tengan tiempecito ahí con sus hijos, las ponen. ¿Para qué? Para que junto con ellos aprendan la palabra de Dios, y también usted también repase la palabra de Dios y sepa qué es lo que estamos enseñando de parte de Casa de Oración Chula Vista, Loma Dorada, Tijuana, para nuestros hijos. Amén. Bienvenido pues a esta predicación de esta tarde, siendo las 6 de la tarde ya con un minuto. Damos inicio al mensaje, al sermón de esta tarde, iglesia. Prepare su corazón. Quiere ponerle un título a la predicación de esta tarde, así en forma de pregunta: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Esa es una pregunta que posiblemente mucha gente pudiera estarse haciendo. Quizás nosotros nos despertemos en la mañana y ¿qué va a acontecer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue? ¿Y ahora qué hacemos? Así es de que eso es lo que yo quiero compartir hoy, esta tarde, con ustedes. Vamos a ir ahí a Hechos capítulo 4, desde el versículo 13. Voy a leer primero del versículo 13 al 20 y después vamos a leer el contexto. Hechos 4, 13, 20. Acompáñenme a leer esta porción de la escritura. Dice la palabra de Dios: entonces los que estaban ahí, ¿verdad?, acusándoles, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, personas común y corrientes, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre también que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí. Empezaban a discutir qué es lo que iban a hacer, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Sigue diciendo: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas, el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Damos gracias a Dios. Padre, nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, por todas esas familias que están reunidas para ser edificadas junto con nosotros en tu palabra, en tu voluntad. Nos ponemos en tus manos. Aquí está nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que somos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y llamándoles, les intimaron, ¿verdad? Les quisieron amedrentar, asustar, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Sin embargo, la respuesta de Pedro y de Juan les dijeron: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de hacer ni decir lo que hemos visto y oído.
Ese es un dilema en el cual muchas personas pudieran estar en algún momento determinado. Durante toda la historia de la humanidad, el ser humano ha tenido que enfrentar verdaderos obstáculos en diferentes áreas. En este caso estamos viendo un obstáculo religioso, en donde los religiosos de aquella época, los líderes, ¿verdad?, de aquella época, les prohibieron hablar en el nombre de Jesucristo, de predicar el nombre de Jesucristo. ¡Qué contradicción!, ¿no? Y pensamos que ya con la resurrección, y pensamos que ya con la ascensión al cielo, ya se habían convertido los religiosos de aquel tiempo. Pues fíjese que no, ahí están las pruebas. Les prohibieron predicar de Cristo Jesús. Entonces, como le digo, durante toda la historia va a haber obstáculos en donde es necesario enfrentar un dilema. Usted y yo vamos a encontrarnos ante situaciones en donde tenemos que tomar una decisión. Muchas veces van a ser decisiones comunes y corrientes del diario vivir, pero muchas veces también van a ser decisiones radicales fuera de un contexto común o normal, ¿sí? O sea, cuestiones atípicas, extraordinarias. Sin embargo, dándose el caso en donde ya no nos queda otra cosa, tenemos que decidir hacer algo. Porque el no hacer nada, pues caería en lo absurdo. Le pongo este ejemplo. Imagínese que usted está a la orilla de la playa y entonces ahí en la orilla de la playa hay una alerta de tsunami. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Se va a poner a orar al Señor, ¿verdad? De rodillas. Señor, ¿qué hago? Dirígeme hoy en este momento en donde veo que viene hacia mí una ola de 20 metros de altura y quiero que me confirmes si corro o no corro. Hermano, córrale. Porque de antemano Dios ya nos instruyó a que fuéramos sabios, ¿sí?, aunque fuéramos prudentes, aunque fuéramos diligentes, a que decidiéramos totalmente en un sentido común también. Entonces ahí pues hay que movernos. Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Ya saben, usted y yo ya sabemos la palabra de Dios. Usted y yo ya oramos pidiendo dirección, no ante circunstancias tan apremiantes como este ejemplo del tsunami. Pero usted y yo ya sabemos la palabra de Dios, ya oramos, ya conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando estamos en comunión con Él es muy fácil decidir las cosas. Porque ya sabemos qué es lo que más nos conviene. Acuérdese que Dios quiere lo que más nos conviene, no lo que conviene a la carne, no lo que conviene a las emociones, sino lo que conviene al espíritu. Eso es lo que Dios desea que usted y yo decidamos siempre. Y como le digo, usted y yo que somos creyentes en este camino por recorrer, en donde tenemos que seguir adelante, pues tenemos ventajas sobre aquel que no es creyente. Siempre vamos a tener esa ventaja sobre el mundo que solamente cree en sí mismo. Cuando se le acaba su sí mismo, pues se le acabó todo y entonces no saben qué hacer y vienen pues ya las situaciones de enfermedades, vienen las situaciones del estrés, vienen las situaciones de la pérdida de sueño. Pero usted y yo, como le digo, ya tenemos de parte de Dios su conocimiento que compartió con nosotros. Tenemos aprovechamos todas esas experiencias que hemos tenido. Tenemos un razonamiento, sabiduría de Dios, no sabiduría humana, ¿verdad? Y hasta Dios nos dio un sentido común, que en todos los aspectos de la vida siempre usted y yo debemos estar llevando a cabo, decidiendo conforme a lo que sabemos que tenemos que decidir. Hay mucho camino por recorrer. Hay que seguir adelante. Solamente Dios desea que decidamos siempre con sensibilidad, apelando al conocimiento de Él, a la experiencia que Él nos ha dado, sí, al razonamiento y a la sabiduría, y como le digo, al sentido común. Y como siempre hemos dicho y repito una vez más, nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que verdaderamente creemos en Dios, que hay una gran diferencia entre esto y tener religión, hay una gran diferencia, estamos en una superventaja en todos los sentidos. Quiero comentarle algunos aspectos históricos, así como en el caso de Pedro y Juan, que fueron ahí detenidos, fueron arrestados. Va a haber, durante toda la historia del mundo, ha habido hechos, ¿sí?, en diferentes aspectos,
en donde la gente tiene que tomar decisiones en base al contexto que está presentando la historia en ese momento. Por ejemplo, le comento lo siguiente: de acuerdo a una publicación de National Geographic, usted lo puede ver en internet, ellos presentan o tienen un artículo donde dice 14 cosas que cambiaron la historia. Ahora, no voy a mencionar las 14 historias, las 14 cosas, perdón, solamente voy a mencionar 5, por ejemplo, el descubrimiento del fuego, lo que dice National Geographic, la edad de hierro, la revolución industrial, pisar la luna, la medicina regenerativa. Usted investigue qué es esto, la medicina regenerativa, está ahora sí que muy del siglo XXI. Y eso es lo que dice, lo que hechos que cambiaron la historia, y que en ese momento en que acontecieron y están aconteciendo estos hechos, pues la gente toma decisiones, la gente se hace de conocimiento en estos puntos, y en su momento también tomaron decisiones. Ahora, de acuerdo a hechos que también marcaron la sociedad, tenemos genocidios. Por ejemplo, en 1915 le llamaron el genocidio armenio. 1.5 millones de personas fueron, pues prácticamente murieron de inanición, de hambre, de sed, porque fueron desterradas y fueron quitadas del lugar, expulsadas del lugar, a que fueran caminando hacia otro lugar o hacia donde fueran, pero que no estuvieran ahí, o so pena de muerte, ¿verdad? Entonces les dieron la oportunidad de que se fueran, pero sin alimentos, sin llevar cosas. Entonces murieron prácticamente la mayor parte de ellas, 1,5 millones de personas, de hambre y de sed. Está en la historia. También tenemos el holocausto, que significa, el holocausto significa la catástrofe, ¿no? Que sucedió en Alemania, encabezada por Hitler en 1941, en donde murieron precisamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial 15 millones de personas. De esos 15 millones, 6 fueron judíos, ¿sí? En la persecución por este personaje. La barbarie de Ruanda también, 1994, fíjese, ya un hecho más reciente, 1994, en donde murieron 800,000 personas. La revolución cultural de Mao Zedong, en donde murieron alrededor de 70 millones de personas por allá en el año 1960 y tantos, si no me equivoco. Entonces, esos son hechos que marcaron la sociedad, y en ese momento, en ese preciso momento histórico en donde las personas estaban involucradas directamente con esto, tomaron una decisión. Todos ellos tuvieron que tomar una decisión. Algunos salvaron, otros no salvaron, pero todos tomaron una decisión. Otros hechos en donde también está involucrada la historia de la humanidad, no solamente de la iglesia. Por ejemplo, están las pandemias. Las pandemias, la peste negra en 1346, la viruela en 1520, el cólera en 1910, me estoy brincando algunos, ¿no? La gripe española en 1918, la gripe asiática en 1957, el VIH en 1981, la influencia H1N1 o SARS en el 2010, y hoy tenemos el COVID-19 en este 2020. Y ante estas situaciones se tienen que tomar decisiones. Siempre vamos a tener que estar tomando decisiones. Si queremos tomar algún aspecto o considerar algún aspecto en la historia de la persecución de la iglesia cristiana, pudiera comentar lo siguiente: numerosos cristianos durante toda la historia también han sufrido persecuciones por parte de no cristianos e inclusive de otros cristianos de creencias diversas o más o menos estrictas durante la historia del cristianismo. Tales persecuciones tienen o tuvieron varios grados de intensidad, desde el arresto sin garantías, ¿verdad?, quitando los derechos elementales, el encarcelamiento, la tortura, hasta la ejecución, llamada martirio, ¿no? Eso es lo que sufrieron también en otros tiempos la misma iglesia. El Nuevo Testamento, que es una parte de lo que acabamos de leer, en el Nuevo Testamento dice que los primeros cristianos, comenzando por el propio Señor Jesucristo, sufrieron persecución a manos de los jefes judíos de esa época, los religiosos de esa época. También el Nuevo Testamento relata el principio de persecuciones por los romanos. El término los cristianos era utilizado con frecuencia de una forma indiscriminada
que ha sido causa, ¿verdad?, de persecución, de señalamiento. Esa es la realidad. Según el Nuevo Testamento, la persecución de los primeros cristianos continuó después de la muerte de Jesús. O sea, como le dije, muchos piensan que a la muerte de Jesús, a su resurrección, pruebas indubitables de ello, y también a su ascensión, pues ya mucha gente se convirtió. No, los religiosos siguieron atacando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente lo que acabamos de leer como historia, ¿verdad?, que le aconteció a Pedro y a Juan. Estos fueron encarcelados por los jefes judíos, incluido el sumo sacerdote Ananías, quien los liberó más tarde. En otras partes de la Biblia también, en Hechos 5, 17 y 18, también los fueron perseguidos por los saduceos y liberados por un ángel, así lo dice la Escritura en este pasaje bíblico. Los apóstoles, tras haber escapado, fueron llevados nuevamente ante el Sanedrín, pero esta vez Gamaliel, un rabino fariseo, bien conocido de la literatura rabínica, convenció al Sanedrín de librarlos. Esto está en Hechos 5, 27, 40. Entonces, la misma Escritura da testimonio de situaciones difíciles que no solo en el mundo general se dieron, sino también con la iglesia se ha dado esto. Ahora, desde el Antiguo Testamento, usted y yo sabemos que los profetas pues fueron apedreados, fueron aserrados, fueron asesinados, hubo muchos mártires. En el Nuevo Testamento, comenzando como mencionamos con Cristo, Pedro, Esteban, la iglesia cristiana en general. Sus primeros perseguidores fue el Imperio Romano, ¿sí? Algunos personajes en la historia que persiguieron a la iglesia con saña hasta la muerte, se declararon enemigos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, fueron, por ejemplo, Nerón en el año 64 después de Cristo, Domiciano en el año 81, Trajano en el año 109, Marco Aurelio en el 161, el Séptimo Severo, ¿verdad? Bueno, el séptimo no, el Séptimo Severo en el 202. Fíjese, este personaje promulgó una ley que impedía la difusión del cristianismo y también la difusión del judaísmo. O sea, todo lo que tenía que ver con Dios, el creador del cielo y la tierra, estaba prohibido andar hablando de ello. Eso es lo que va a imperar también en nuestro tiempo, ¿no? En el siglo XXI, ¿verdad? Estamos viendo que en las leyes el gobierno en un momento determinado va a querer impedir que se predique de Cristo. Bueno, no se ha dado aún. Sigo dando otros datos. Maximino en el 235, Decio en el 250, Diocleciano encabezó una gran persecución en el 303, etcétera, 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 y muchos etcéteras, iglesia. Estas pruebas son, pues, de cómo la iglesia, ¿sí? Cómo la iglesia, de repente en la historia, hay vestigios de que se tuvo que reunir de una forma clandestina, ya sea en casas, en cuevas, etcétera, en muchos lugares, a fin de seguir compartiendo el mensaje de Cristo, el cual es necesario proclamar, porque nuestro Señor Jesucristo dio ese ministerio, dio esa orden, la iglesia debe de hacerlo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer usted y yo? Pues hacerlo, debemos de seguir continuando. Acuérdese de lo que predicamos la semana pasada, la iglesia debe seguir continuando haciendo su trabajo, debemos seguir haciendo nuestro trabajo, simple y sencillamente. Ahora vamos a leer el contexto del versículo que tomamos como referencia, o del pasaje que tomamos referencia, para que usted vea cómo los religiosos, el mundo entero, siempre va a querer ponerse en contra de Dios. Hechos 4.1. Hablando ellos al pueblo, voy a tomar desde el versículo 1 de capítulo 4 de Hechos. Vamos a leer el contexto de la historia, ¿no? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quiénes estaban hablando ahí? Los apóstoles. Y estaban resentidos, dice el versículo 2, estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo 3 dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde, o sea, le agarró fin de semana, ¿no? Hasta el lunes. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era de como 5,000 los que habían creído. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, fíjese bien, el gobierno, ¿sí? O sea, no es nuevo,
Se reunieron el gobierno, los ancianos, o sea, vamos a decirle, los que tenían cierta eminencia entre la sociedad, los ancianos, y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, o sea, también los religiosos, y Caifás, y Juan, y Alejandro. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes se reunieron, y poniéndoles en medio, en este caso estaban, de acuerdo a la escritura, Pedro y Juan, y poniéndoles en medio les preguntaron, les hicieron esa pregunta: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Porque el contexto era, bueno, ahorita lo voy a leer, habían sanado a un paralítico. Si con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ¿verdad? Póngale ahí quiénes son los gobernantes del pueblo que están ahí persiguiendo a la iglesia, ¿no? Y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de este beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, al cual ustedes crucificaron, ¿verdad?, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, la que sostiene todo. Y luego el versículo 12 le dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos de las cuestiones de este mundo y las cuestiones eternas también, ¿verdad?, del castigo eterno. Y entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, pues no podían decir nada en su contra. O sea, el hecho estaba ahí comprobado, que había acontecido algo sobrenatural, sobre lo natural. O sea, nadie había podido hacer nada con este hombre. Vienen los apóstoles en el nombre de Jesucristo y hacen la encomienda del Señor Jesús, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor Jesús mandó hacer, ir a sanar, principalmente en lo espiritual. Entonces sigue diciendo: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, pues no podían decir nada en su contra. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Estaba ahí como una corte, ¿verdad?, para juzgarlos. Le dijeron: vamos a tomar un receso, ¿verdad? Silencio en la sala, vamos a tomar un receso. Ya salieron. Y entonces empezaron a decir esto, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecho por ellos. De que aconteció, aconteció, porque ahí está la prueba. Y es notorio, ya se dieron cuenta todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Versículo 17. Sin embargo, dice, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo acerca de Jesús, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. O sea, para que no prediquen de Jesucristo a nadie. Y entonces eso fue lo que decidieron ahí estos personajes. Y llamándolos otra vez, ¿verdad? Se levanta la sesión, se levanta el receso, vámonos a la sesión otra vez. Y llamándolos les dijeron así, ¿verdad? Cuidado con lo que van a decir. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: bueno, pues ustedes pues decidan y juzguen lo que les vamos a exponer. Es justo delante de Dios. Es justo delante de Dios. A ver, ustedes, sacerdotes religiosos, están ahí. Es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Y entonces el versículo 20 dice, para reafirmar lo que estaba aconteciendo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos de atestiguar lo que hemos visto y oído acerca de Jesús y llevar a cabo la encomienda que el Señor Jesucristo nos dio. Eso fue lo que contestaron ellos.
Hasta llegar a nuestros tiempos, iglesia, hasta llegar a nuestros tiempos. En el presente, ahí vemos esa historia en el libro de los Hechos y otras que les comenté, les di las citas bíblicas, otras situaciones en donde encarcelaron al propio apóstol Pablo, ¿no? Cuando estaba en Filipos encarcelado. Y que ahí el carcelero fue, le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cuando vio precisamente en una situación muy comprometida su vida. Y ahí tomó la mejor decisión, ¿se acuerdan, no? El carcelero de Filipos dice que estaba encarcelado Pablo con algunos de sus discípulos, algunos de los otros apóstoles, y estaban orando y que tembló y se abrieron las puertas de la cárcel. Y entonces el carcelero, prendiendo la lamparita o la luz, se acercó hacia ellos y dijo, no te hagas daño. Bueno, se iba, como vio que había temblado y se habían caído las puertas de la cárcel, se iba a hacer daño, se iba a atentar contra su vida. Entonces le dijeron, no te hagas daño, estamos todos aquí. Y ante esa, pues, comprometida situación en la cual estaba, iba a atentar contra su vida, tomó una decisión. ¿Y qué decidió? Por ejemplo, ¿y él qué hizo? Él me imagino que se preguntó, ¿y ahora qué hago? Pues ya sé, antes de que me torturen y terminen con mi vida, mejor yo termino automáticamente con mi vida, de una forma, pues, suicidio, ¿no? Se iba a suicidar ahí. Los apóstoles le dijeron, estamos aquí todos, no te hagas daño. Y le dijeron, varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bien, esta persona dijo, ¿y ahora qué hago? Bueno, es lo que iba a hacer, no lo hizo. Cuando vio una opción, perfecta opción de salvar su vida, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Para salvarme de esta situación y además eternamente porque pienso que voy a morir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En ese tiempo se mostraron intolerancias a la predicación del Evangelio. Hubo persecución. En el tiempo presente, escuche bien lo que le voy a decir, en el tiempo presente se registran ejemplos de intolerancia, de persecución hacia cristianos, particularmente en países de África, entre ellos Egipto, Marruecos, Nigeria, Kenia, República Centroafricana, y en Asia, en países también como Pakistán, Indonesia, regiones de la India, Laos y hasta Arabia Saudita. Hoy, en este tiempo, ¿sí?, la apertura de templos cristianos, de lugares, de congregaciones cristianos, está totalmente prohibida, Durante también la historia, ¿verdad?, de la humanidad, en lo que se refiere a cuestiones religiosas, también podemos mencionar las santas inquisiciones, ¿verdad?, que hubo varias, la medieval, la española en México, ¿verdad?, y también la persecución de aquellos reformadores que fueron catalogados como herejes. Entonces, eso es lo que ha sucedido, y como lo he dicho y lo seguimos mencionando, en varias ocasiones de la historia ha habido, o la gente tuvo que tomar decisiones. Ellos quizás haciéndose la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué voy a hacer? Y la misma respuesta es la que dieron Pedro y Juan. Es necesario obedecer antes que a los hombres a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo siempre, ¿no? En nuestros tiempos, vamos a decir, la persecución contra la iglesia va a ir avanzando, pero acuérdense que ya no va a ser, ya lo hemos mencionado, no va a ser como en tiempos del Antiguo Testamento ni en tiempos del Nuevo Testamento en la época de la iglesia primitiva. No, va a ser de una forma conforme a las leyes, siempre creando leyes, estableciendo leyes, ¿sí?, que vayan señalando las prácticas establecidas por Dios, de que son las buenas costumbres. La familia, por ejemplo, va a estar siendo atacada para desunirla, para quitarle la patria potestad a los padres, y que el Estado debe de educar a los hijos, a los niños, metiéndole sus filosofías, y hay de ti si te pones en contra de ellos. Entonces, eso es lo que está haciendo el Estado hoy, de una forma muy subliminal, por llamarla así, o muy por debajo del agua, o muy escondida, fraguando leyes, estableciendo leyes. ¿Para qué? Para que atenten contra los principios establecidos por Dios y su palabra. Acuérdense que aquel severo prohibió todo lo que fuera de Dios, prohibido. Y en estos momentos
la sociedad va para ello, ¿sí? Va para ello. Estableciendo leyes supuestamente antidiscriminatorias que discriminan todo lo que se refiere a la fe, a Dios, a lo que enseña Dios en su palabra. Eso es lo que va a ir avanzando. Ahora, imaginemos que usted y yo estamos viviendo en algunos de los acontecimientos expuestos anteriormente. Necesariamente, fíjese, en esos momentos, imagínese que usted y yo estamos ahí. Necesariamente teníamos y tuvimos que tomar una decisión. Algunos de forma inmediata y saliendo adelante, otros tomados por sorpresa, y quizás esas decisiones o falta de tomar decisiones o falta de toma de decisiones tuvieron un desenlace desafortunado, si le queremos llamar así. Pero imagínese que usted estuvo en la época de la fiebre amarilla, de la fiebre española, o de la persecución en el Holocausto, o la persecución de los armenios, o en las diferentes situaciones en las cuales conté esta tarde, ¿no? Narré esta tarde, expuse esta tarde. ¿Qué decisión iba a hacer usted? ¿Qué decisión hubiera tomado yo? ¿Qué desenlace hubiera tenido la decisión que hubiéramos tomado? ¿Estaría vigente en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? O al revés, ¿no? ¿Es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios? Entonces, ¿cuál iba a ser la disyuntiva? ¿Cuál iba a ser la decisión de usted y yo? ¿Obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres? Nada más iba a ser las dos respuestas. En una ocasión cuenta la historia en el tiempo del Holocausto, ¿verdad? En donde las personas que estaban formadas, se dice que estaba una línea ahí para ser despojada de sus pertenencias. En donde una persona que iba en esa línea, que iba a llegar hacia los soldados, en donde le iban a quitar todo lo que trajera de valor, él tomó una decisión y se anticipó de una forma, pues, antes que viniera el soldado y lo despojara. Y él cuenta la historia que se despojó de sus relojes, se despojó de sus cosas de valor y le dio al soldado nazi: mira, te los obsequio para que los tengas tú. Entonces él tomó la decisión, ¿sí? Entonces así tomó la decisión él fue lo que hizo. No sé qué aconteció con esta persona, lo único que yo le estoy corroborando es que diferentes decisiones se van a tomar, pero qué importante que sean conforme a la voluntad de Dios. Ahora, permítame, empiezo a hacer estas inferencias, estas conclusiones, estas verdades que le voy a comentar a continuación. Hoy en nuestros días, hoy en este tiempo que usted y yo estamos aquí transcurriendo nuestra vida, el diario vivir, estamos viviendo algo totalmente atípico en la historia de nuestra generación. Es totalmente atípico, diferente. No se había vivido en su generación, mi generación y la generación de nuestros hijos, nuestros nietos. No se había vivido. Es totalmente atípico. Nos tocó vivir una historia diferente, ¿sí? Y de igual forma que en las otras historias, que en los otros tiempos, usted y yo debemos de tomar decisiones. En este concepto, en este contexto en el cual estamos viviendo, ¿sí? Usted y yo debemos de tomar precisamente, conducirnos y meditar qué decisiones vamos a tomar en nuestro diario vivir. Si vamos a salir, si no vamos a salir, si de repente, ¿verdad?, vamos a tomar unos 3 días de vacaciones, qué sé yo, no los tomamos. O sea, se van a decidir. Si le hacemos la fiesta a Pablito o a la Cookies, no sé si la van a decir o no lo van a decidir. O sea, vamos a decidir vamos a tomar diferentes decisiones en diferentes contextos. Todos los días vamos a decidir en este momento atípico que estamos viviendo usted y yo. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. Este contexto en el cual usted y yo estamos viviendo, pues no son tan críticas, no son tan serias, por llamarle así, o tan riesgosas como el tiempo de la persecución de los primeros cristianos o de la iglesia establecida. A usted y a mí no nos va a acontecer lo de Esteban.
A usted y a mí mucho menos nos va a acontecer lo de nuestro Señor Jesucristo. A usted y a mí no nos van a formar una fila para llevarnos a los, ¿cómo se llaman? Centros de concentración o no, como se llamaban allá en el tiempo de la persecución de los nazis, ¿sí? Del holocausto, en los campos de concentración. No, usted y yo no nos van a llevar allá, ¿sí? Simplemente son decisiones, sí, serias. ¿Por qué? Porque está la cuestión de la pandemia, que debo de tener cumplir ciertos protocolos y los vamos a hacer. Mire, estas cosas, la verdad, en el contexto que estamos viviendo, no son tan difíciles como para tomar mucho tiempo en decidir si se hacen o no se hacen ciertas cosas. Ahora, si deciden no hacerlas, gloria a Dios. No le va a hacer las fiestas a la cookies, pues no la haga, gloria a Dios. Y si la hace, pues con los protocolos y cuidados establecidos, y gloria a Dios. O sea, no pasa nada. Mire, en nuestro tiempo en donde, como le digo, es atípico y nos tocó vivir esto, si usted tiene hambre, hay Uber Eats. Hay personas, fíjese, en este tiempo, en el contexto que estamos viendo, en una pandemia mundial que, como le digo y le he dicho, el alcoholismo y las drogas matan más gente diaria que la pandemia, pero pues ahí vamos, ¿no? Entonces, hay cosas más serias que la gente debe de liberarse para que no estar en cuestión de situación de riesgo. Pero regreso al punto. O sea, no son cosas tan serias como en el holocausto, en la persecución armenia, en la gripe española, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos usted y yo, ¿sí? Mire, con esto le digo la diferencia. Hay personas que quieren comprar cuestiones de su hogar, tanto desde los sanitizantes o a lo mejor hasta una ropa, y no van a cualquier lugar. Se van a las mejores tiendas, ¿no? Que están abiertas, ¿sí? Escogen la mejor comida. Todo, o sea, si es atípico, son situaciones apremiantes, tenemos que decidir cosas, pero son muy diferentes, muy distintas a los contextos que yo estuve explicando esta tarde. Mire, como le digo, hay cosas, voy a hacer la pregunta, porque de repente mucha gente está así en incertidumbre, ¿no? Maximizando el contexto. Qué bueno que tomemos responsabilidad, es necesario, como iglesia, como cristianos, como creyentes, como personas responsables de nuestra vida, de nuestro matrimonio y de nuestros hijos, debemos de tomar decisiones sabias dirigidas por Dios. Definitivamente, eso no es, vamos a decir, negociable. Tenemos que decidir siempre conforme a la voluntad de Dios. Pero no son cosas tan trascendentales como las que vivieron otras generaciones. Si lo hacemos, como le digo, gloria a Dios. Si no decidimos hacer algo, también gloria a Dios. Pero la pregunta es de esta tarde, ¿y ahora qué hacemos? Porque mucha gente dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hay cosas que tenemos que hacer y que no están sujetas a discusión. Acuérdense, iglesia, hay cosas que tenemos que hacer y que no están sujetas a decisión si las hago o no las hago. Son necesarias llevarla a cabo siempre, ya que son mandamientos de nuestro Señor para su iglesia, para sus hijos. Entonces, si usted está preguntando, en este contexto que estamos haciendo, que es atípico, que nunca nos había tocado, ¿y ahora qué hacemos? Le digo la respuesta. Le voy a decir la respuesta a esa pregunta, a ese cuestionamiento. Si usted de repente tiene dudas y dice, ¿y ahora qué hacemos, familia? A lo mejor ahí casi con una angustia, ¿no? Y en el estrés, ¿y ahora qué hacemos, familia? Le voy a dar la respuesta, familia cristiana, familia creyente, familia que nos está viendo en esta ocasión. Número 1, ¿y ahora qué hacemos? Número 1, seguir alimentándonos de la palabra. Así de sencillo. Si le hace la fiesta a la cookies o no le hace la fiesta a la cookies, eso es intrascendental, ¿sí? Si usted quiere, ¿verdad?, hacerle o darle un regalito, qué sé yo, hágalo. Y si no, pues no lo haga. Pero hay cosas que no vamos a negociar. Número 1, seguir alimentándose de la palabra de Dios. Josué 1:8.
nunca, ni en época de pandemia, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Sí? No debemos de dejar de leer la palabra de Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Punto número 1, seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Punto número 2, ¿y ahora qué hacemos? Pregunta número 2 a este cuestionario, ¿y ahora qué hacemos? Mantener comunión con Dios por medio de la oración. Lucas 21:36, mandato de nuestro Señor Jesucristo. Velad pues en todo tiempo, si es pandemia o no es pandemia, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Okay? Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? También interceder por sus hermanos. Número 1, leer la palabra de Dios. Número 2, mantener comunión con Dios a través de la oración. Respuesta número 3 a ese cuestionamiento, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, número 3, seguir congregándonos virtualmente, pero seguir congregándonos. Eso es mandamiento del Señor. Hebreos 10:25, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cada día que pasa está más cerca la venida del Señor Jesucristo. Así es de que no dejemos de congregarnos. Si usted se da cuenta que no está conectado, hay un hermano ahí de Casa Oración Chulavista, le vamos a llamar por teléfono y hable usted por teléfono y en el amor del Señor, póngale la predicación. ¿Y ahora qué hacemos? Le estamos dando la respuesta, seguir congregándonos virtualmente, pero seguir congregándonos. Eso es lo que tenemos que hacer. No lo tiene que hacer en una cueva, no lo tiene que hacer escondidas, en su casa, conectándose ahí al Wi-Fi. Tiene la predicación todos los días de la semana. ¿Ok? ¿Y ahora qué hacemos? Número 4, manteniendo la comunión con sus hermanos. ¿Sí? Y écheles una llamadita de celular, mándeles un mensaje vía WhatsApp, un saludito por Facebook, dale un like a la predicación, ¿verdad? Dale un like a lo bonito que está aconteciendo en la vida de cada familia. Y se requiere, ¿verdad? Pues una palabra de aliento. Ahí están en los WhatsApps, tanto de varones Chulavista como de varones Loma Dorada, Tijuana, las mujeres, ¿verdad? En su grupo de mujeres, ahí tienen todos los días la palabra de Dios, el consejo de Dios. ¿Para qué? Para mantener la comunicación, la comunión también entre los hermanos, compartiéndonos unos con otros el mensaje de Cristo. Respuesta número 5 a la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Mis hermanos, seguir apoyando a la obra de Dios por medio de su congregación. O sea, seguir apoyando la obra de Dios que Dios ha dispuesto por medio de la congregación. Se está pagando renta, hay que seguir apoyando. Eso es lo que tenemos que hacer. Filipenses 4:10, en este caso el apóstol Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba oportunidad. Es que no sabemos dónde, ¿verdad? Ahí depositar nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Y lo dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es que si me aviento de un edificio Dios me va a salvar, no. Y va a hacer atrevimientos humanos, no. Eso quiere decir que siempre sí lo puedo hacer, sea que no me estén apoyando, sea que me estén apoyando, no importa sea que esté en enfermedad, sea que esté en sanidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todas situaciones las voy a poder sobrellevar, no importa el contexto en el cual estoy viviendo, y si es una pandemia, también. Y número 6, iglesia, obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedezcamos a Dios siempre. Esa es una necesidad y algo que usted y yo tenemos que estar siempre vigentes en nuestro corazón. ¿Y ahora qué hacemos, iglesia? Lo que sabemos que tenemos que hacer.
Porque eso es lo mejor que Dios ha dispuesto para su vida y para mi vida. Eso es lo que Dios ha dispuesto para fortalecernos, para darnos esperanza, para estar contentos, ¿verdad? Y tener contentamiento en todo y en todo momento y por todas las cosas. Y eso es lo que Dios ha establecido en su palabra. Termino con esto, iglesia. Termino con esto. La situación de nuestros tiempos. Usted vea, la situación de nuestros tiempos, que es atípico, sí, que nunca nos había tocado, sí, también. Pero no es comparable a las que vivieron en otros tiempos, eso que narré esta tarde. No es comparable con ello. Hoy usted y yo lo seguimos teniendo todo. Quizás un poco más ajustados, pero todo lo tenemos al alcance, mis hermanos, iglesia. Ahora, y si alguno de ustedes, miembros de la congregación, ¿sí?, está viviendo una situación apremiante, pues échenos una llamada. Aunque le aviso que nosotros le estaremos llamando en la semana, le vamos a estar llamando en la semana, así de que peínese, ¿verdad? Porque le vamos a hacer una videollamada para estar ahí con usted también en comunión, ¿sí? Pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Porque de repente mucha gente puede estar ahí desesperada. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ya tenemos la respuesta. A seguir caminando en la fe del Hijo de Dios, a seguir obedeciendo, a seguir leyendo la palabra, a mantener comunión con Dios a través de la oración, a interceder por nuestros hermanos, ¿sí?, a seguir apoyando en la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya tenemos la respuesta. Hay que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Hay que seguir caminando en la fe del Hijo de Dios. Le comparto solamente para terminar esta anécdota, este ejemplo que le quiero decir. Mire, ya casi no lo hago en estos momentos, prefiero estar preparándome, ¿verdad? Porque todos los días estamos predicando la palabra de Dios, mi esposa, nosotros y unos hermanos que nos ayudan 2 días a la semana. Pero estamos siempre preparando la palabra de Dios, siempre preparando el mensaje, siempre alimentándonos de la palabra de Dios, orando en todo momento, intercediendo por la iglesia. Sin embargo, antes que tenía un poquito más de tiempo, pues yo corría 5, 10 kilómetros. Y cuando vas uno en la carrera, de repente uno se cansa, ¿no? Y ¿sabe lo que hacía yo? Me le pegaba a una persona enfrente porque el estar viendo allá a lo mejor muchas veces es agobiante y te agotas más. Entonces lo que yo hacía es bajaba mi vista y le seguía los pasos, iba tras él, así iba trotando y corriendo detrás de él con sus pasos en su mismo ritmo y me le pegaba y me pegaba. Ya cuando tenía casi 10, 15 minutos corriendo ya prácticamente estaba terminando la carrera. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer, seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, estar leyendo la palabra de Dios, obedeciendo a Dios antes que los hombres. Iglesia, repito, iglesia, ¿qué otra opción mejor y de mayor beneficio tenemos para nuestras vidas? ¿Acaso hay otro camino mejor? Ninguno otro camino es mejor que el camino de Cristo. Iglesia, ¿y ahora qué hacemos? Lo que sabemos que tenemos que hacer. Y si no se acordaba, hoy en esta predicación le di un recordatorio de lo que usted y yo como iglesia debemos de hacer y decidir correctamente conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar al Padre Celestial para que nos confirme, bueno, más que confirme, para que nos fortalezca en su palabra y sigamos caminando, siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy sabemos las respuestas a quizás esa pregunta que muchos de nosotros teníamos. ¿Y ahora qué hacemos? Y esas respuestas están muy sencillas, Padre. Lo que sabemos que tenemos que hacer: obedecerte, leer tu palabra, mantener la comunión con los hermanos, no dejarnos de congregarnos virtualmente, orar unos por otros, mi Dios, todo eso, Señor, seguir apoyando a tu iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque no hay nada mejor que estar siguiendo tu perfecta voluntad, caminando, Señor, siempre siguiendo tus pasos, siguiendo ese camino que tú nos vas pintando enfrente de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre bendito, porque hoy sabemos, hoy reconocemos que tenemos la respuesta a esa pregunta. ¿Y ahora qué hacemos?
Iglesia, siga haciendo lo que sabe que tiene que hacer. Siga caminando en la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que dio su vida por usted y por mí, y que simple y sencillamente está al pendiente de cada uno de nosotros. Dios les bendiga, primeramente Dios. Si usted desea conectarse, mañana en punto de las 11 de la mañana estaremos transmitiendo un mensaje más de la palabra de Dios para ser edificados juntos como congregación. Que Dios les bendiga, hermanos.